de xulio, el prau chagüezos, el cordiru. Lo primero, poner toda la carne en el asador, la del cordero y la tuya. Y por eso vino la fiesta, por la cabaña de Yagüezo. No, el prau de chagüezos en realidad no tenía que ser prau chagüezos porque era la campa los fitos. ¿Qué temperatura alcanza esto? Mi secreto es que me gusta. Tiene el mismo nombre que la principal fiesta de los musulmanes, que también lleva la fiesta del cordiru. Estaba en un bar y se pusieron un poco calientes y tiraron un paisano al río. Esos son ojos de cordero de Goya. Las cosas más ricas son tus raíces por fuera y jugosas por dentro. El iconostasis, que es lo más importante de Santa Cristina. Tírome más bien a, donde hay mujeres que a los hombres. Este es un museo etnográfico, pero no al uso. No hay mejor cosa que tener buen humor. Xolgorio y alegría y es lo que tenemos en el Coralín, porque acudimos a una de las folices indispensables en el calendario de cualquiera que se precie. 1 de xulio, el prau chagüezos, el cordiru. La fiesta al prau chagüezos, un lugarín indispensable, irreconocible, ingénito y imperecedero como el arjé de los presocráticos, situado entre los concellos de Chena y de Quirós. Una fiesta de interés turístico nacional en la que, además de fartate de cordiru, vas a poder convallar con un montón de xente, disfrutar de un día mamífero. Y mira qué paisaje. Somos de la Corona y vamos de folicia en folicia. El concello de Chena está situado en la zona central tirando para el sur de Asturias y limita al norte con Riosa y con Mieres, al sur con Los Cazurros, con León, al este con el concello de Aller y al oeste con Quirós, la capital Pola de Chena, que ye donde estamos. Bárcena ye este sitio fantástico que ya vos enseñé más de una vez, que ye la capital del concello de Quirós. El concello de Quirós está situado en la zona central de Asturias, pero tirando pa'l sur y limita al norte con Morcín y con Proaza, al sur con Lena y con Los Cazurros, con León, al este con Lena y con Riosa y al oeste con Teberga y con Proaza otra vez. La Sierra del Aramo ye paisaje protegido en la zona situada más al norte. El pico más alto, el Gamoniteiro, que está por ahí detrás, 1782 metros. Seguramente todos ustedes sabrán, y si no ya yo os lo recuerdo, que ahí hay desde tiempos pretéritos imperfectos un repetidor de televisión pato Asturias, y cuando fai años marchaba la tele todo el mundo decía eso ye por culpa al Gamoniteiro o eso ye de allá. En la otra dirección anda por ahí perdido el Angliru, ya sabéis, ese pico, ese puerto rompepiernes que desguazó a más de un ciclista de pro. Subiendo de la cobertoria en dirección al prau chagüezos está el dolmen neolítico de Matalcasare, unos vestigios antiquísimos, de los más antiguos que hay en el concello de Quirós. Abarquen un periodo cronológico muy amplio que se enmarca desde el siglo IV hasta el siglo II antes de Cristo. Por tanto, son unos restos perimportantes, concretamente unos restos funerarios con túmulo, cámara y la de mi madre, que no son estas piedras. Estas piedras son pues unas piedras que están aquí que nos parecieron muy guapes para que veáis lo que hay el entorno. Si queréis ver el dolmen, acercaos hasta aquí. Y en la siguiente campera está la collada Los Fitos, que ye lo que pasó a llamarse el prau chagüezos, como nos dijo un paxarín, que yeren unas piedras colocadas en forma semicircular y que creo que ahora están torgaes por ahí, y mejor porque si no la gente llévales pa' casa. Producción, ¿podéis ayudarme a bajar? Que esto está muy malo y yo no vengo preparado. ¡Ay, Dios! Somos los González y vamos de folicia en folicia. La folicia que hoy nos ocupa es la fiesta al cordiru y tiene una particularidad. Tiene el mismo nombre que la principal fiesta de los musulmanes, que también es la fiesta del cordiru, aunque la nuestra no tiene nada de religioso. Y es verdad que comparten una misma cosa, que yo creo por otra parte que es muy humana, que es el hermanamiento de personas al rodio de un cordero. Aunque bueno, ya sabéis que en Asturias igual te da el rodio de un cordero que de una boroña preñá, que de unos callos, que de un pote de berces, que de una foguera. Ya va tiempo que se celebra esta folicia del prau chagüezos sin interrupción, con algunos cambios, y es verdad, la misa ya no se fai, y la fecha que al principio varió en el tiempo, pues establecióse definitivamente el primer domingo de xulio. Los 2 últimos años tuvo que suspenderse, pero por causas axenes a la voluntad, o sea, porque llovía muchísimo. Y asegúrovoslo además que se hizo todo lo posible porque la folicia saliera para adelante, pero no fuimos capaces. Aquí tuvimos a primera hora de la mañana sin ver un res alrededor por la borrina y lloviéndonos encima, sino que este año vamos a disfrutar como los guajes pequeños. Este ye el orixe.
Este refugio fue lo que dio xénesis a esta folixona. ¿Cómo? Pues al parecer empezaron a construir por el año 1965 un grupo de amigos y después de que lo acabaron organizaron una misa y una corderada a la estaca pues para celebrarlo. Después, pues aprovechando que el Piloña pasa por infiesto, ya saben ustedes la historia, siguió haciéndose esta celebración por los siglos de los siglos. Al parecer aproximadamente cada uno de estos corderos pesa 15 kilos. Aquí habrá unos 700, alcanzo yo a ver a la vista, así que son muchos kilos de cordero. A estas horas de la mañana todavía están muy blanquinos, como podéis ver, pero los hermanos Espinedo ya se están dando cuenta de que tienen que atizar un pocuñín más les brases y así como ellos, pues los otros asadores que se extienden a lo largo del prau Chagüezos. El representante de los hermanos Espinedo no lle otro que chusísimo, el hombre del pañuelo. Insiste en quitarlo, yo dije que no, que lle de lo más vintage. Esto viene de la tradición familiar. Claro. Asaba corderos mi padre. Entonces nosotros cogimos el relevo. Venimos ya desde pequeños, desde muy guajinos, a esta fiesta, primero jugando, luego cogiendo un poquitín la afición, echando una mano, y ya desde hace unos cuantos años ya como profesionales. Chusísimo. Y yo, por ejemplo, que no soy profesional, si quisiera asar un cordero, ¿qué cosas tengo que saber que me puedas asesorar tú y que no vienen escritas en ningún yau? Lo primero, poner toda la carne en el asador, la del cordero y la tuya. La dedicación y la perseverancia, vamos, la regla principal. El cordero depende también mucho de las condiciones meteorológicas. Estamos hablando de que asamos unos corderos dependiendo de la climatología que haga. ¿Hoy que fai calor? Hoy que fai calor, sobre unas 5 horas aproximadamente. Somos capaces de hacer el cordero con el sabor que desee el cliente, el comensal. Somos capaces de transformar un cordero a la estaca en puramente pichín al angostado. José y Leandro son los hermanos Viesca, también están asando pues 3 y 2, 5 y 10 corderos, ¿verdad, José? Sí, 10 corderos. ¿Son vuestros? 5, no, son del ayuntamiento, son 5 corderos por asador, los que dan ahora. ¿Cuántas participaciones lleváis aquí en el Prau Chagüezos? Como 8 años o así. De asador, yo de muchos años. ¿Sí? Ya tuve de ayudante para el Río San y después empecé a asar yo y después... que sí los años que digan, muchos. Después de quitar el pelleyu al cordero, ¿hay que adobarlo o algo antes de ponerlo aquí? ¿Echáis leche, echáis sal? ¿Qué se no, nosotros de momento no echamos nada, nada más después ponerlo al fuego. La paciencia, salos bien, que estén bien pasados, que ni sangre ni que esté bien hecho. Pero tampoco que esté ya indismasiado. Eugenio, por look pareces el más moderno de los asadores. Y el más guapo. ¿Y con la leña, Eugenio? ¿La leña cómo tiene que ser? La leña, pues mira, aquí esto lleva bastante falla, y la falla es bastante buena. Por aquí el fresno también se usa bastante. Cada uno fue a su manera. Yo voy echando y ahí, y luego pues en cierto momento saco un poco brazuca y echo yo la debajo. O sea, voy dando yo... ¿Qué efecto hay que pongas la brasa en base a los corderos? Para que se baje un poco también por los hombros y por eso, para que llegue un poco el calorín así también. A veces tienes que cambiarlo de sitio porque tira el aire o el calor para un lado o para otro. El ideal es que esté crujientín por fuera, jugoso por dentro. Ajá, y sabroso. Y sabroso. ¿Y a ti estos señores te lo topa? Sí. O sea, tú tienes pasado un día entero, o las horas necesarias para asar un cordero con él. No, pues ya vas asando y asando años en ello y triunfando. ¿Cuál es tu secreto? Mi secreto es que me gusta. Sí, el secreto. Pues eso es muy importante. Sí, si no te gusta, no aguantes esto. Tú aguantar ahí el calor y luego la presión de servir las raciones, que tienen que cuadrarte. Estamos en el cordero y vamos de folicia en folicia. Ahí lo tenéis. Un erudito. Yo no sé si lo tienes grabado, David, anteriormente, pero empieza a contarte y quedes tonto mirando para él. Y es que el paisano ya era maestro. Xulio Concepción, cronista oficioso, que no oficial de Pola de Chena. Esto de que te gusten tanto las cosas de Chena, entiendo que lle, uno, o porque te gusta mucho el tu pueblo, o porque hay abondo de perres en Fondos B. Abondo de perras, mira, voy a resumírtelo con lo que decía una de las mías fías, la pequeña Olaya. Cuando era pequeña decía... muchos libros, muchos charlas, salir en la radio de vez en cuando, traducido a pesetas, ¿qué? Digo, de Fillina, de momento ni un real. Chena bien del río, y ya desde pequeño a mí me gustaba mucho comparar las cosas. Y claro, estudiamos en una escuela que había el río Lena en Rusia.
Eso a mí me impresionaba. Y el Valle de Lena en Irlanda. Digo, oye, algo tendrán que ver, ¿qué pasa? Que pasaron alguien por aquí, de hecho, el nombre. Entonces el río Lena significa suave, viene de la palabra lene, que es prerromana, indoeuropea, que significa lento, suave, apacible. Después de baixar el Pallares y el Huerna, tenía que notarse bien la diferencia y pusieron Chena de Campomanes para abajo, en realidad, que es el río suave, el río lento, como el río Lena de Rusia, que cuando hubo inundación llevó por delante a unos cuantos, arrasólo. ¿Por qué? Porque es lento, suave. En el lenguaje administrativo y jurídico, lenificar, el de Lena, lenificar, significa dulcificar. Hay quien duda de que si era Lena, que si era... No, y era Chena, porque de los quirosanos y los ayeranos, cuando iban para el puerto los vaqueros, decían, ya tan de los chinizos. Y es de Chena, iban a las ferias, y es de Chena vas chevachas, y es de Chena vas chevachas, y es de Lena vas a llevarlas, simplemente por ser de Lena. Vas chevachas. Chevachas y llevarlas, es decir, vas a recendelas. La chevaqueira hay una manera, yo creo, una actitud para recoger y volver otra vez a lo que había. Hay costumbres que se perdieron, que no se tenían que perder. Las esquisas, las estaferias, los concellos, los trabajos comunales, por los puertos, además que están por los puertos, por las brañas, muchas cosas se hacían en común, ayudábanse unos a otros. Hay que volver un poco a las buenas costumbres, no al pasado en el sentido de volver atrás, no, y las cosas que haya que recoger había que volver a actualizar. Y una actitud que traduce eso para mí es la chevaqueira, decir vamos a hablar como hablaban antes. ¿Desde cuándo hay constancia de asentamientos aquí en el concello? Hay muchos datos, siempre sobre todo por la toponimia, porque todo era oral, claro, antes no se escribía, no había papel, y antes de los romanos la transmisión oral. Entonces tenemos nombres como el Aramo, está claro, ¿no? Las minas del Aramo, las minas primero de cinabrio, de mercurio, luego de cobre, que ya vinieron aquí, pues van 4.000, 6.000, 8.000 años. Fue un asentamiento sobre todo por los minerales. Primero vivían en los altos, luego fueron bajando al medio de las laderas y luego ya al fondo de los valles. El último, La Pola, 1.200 y pico, porque estaba lleno de maleza, de matorrales, de bosques. Y ahora bien, el momento sálvame. Queremos que nos cuentes alguna anécdota xugosa. Dicen que Sancho III el mayor, pasó por Pallares un día en Melu, estaría lloviendo, estaría una invernada, y quedóse a dormir en una casa. Entonces hay un dicho que dice, si la hiciste en Pallares, pagarásla en Campomanes. Entonces quedóse a dormir y de noche vete tú a saber lo que hizo alguna moza, que pelá mañana escapóse, tiróse fuera, y los mozos se enteraron, se vinieron tras de él. Y en Campomanes los magucharon a palos, en venganza porque era la moza guapa del pueblo. Entonces aquellos derechos que tenían los reyes de pernada o lo que fuera, quién sabe si en ese caso salió mal al rey Sancho III. Entonces en Campomanes vinieron por el monte y apabullaron, los piazaron en Campomanes. Si la hiciste en Pallares, pagarásla en Campomanes. Era una advertencia que siguió en el dicho oral, que llegó hasta nosotros. Seguimos con la chevaqueira y vamos al prau Chagüezos. ¿De dónde viene el nombre del prau de la Folixa? No, el prau de Chagüezos en realidad no tenía que ser prau Chagüezos porque era la campa Los Fitos. Aquí hay una afición a veces a cambiar los nombres. Claro, pegan mejor, las cosas cambian, los chavales jóvenes en realidad gustan ellos estas cosas más, un poco más lo que ven inmediato. A veces no tienen en cuenta un poco lo anterior. Y en la campa Los Fitos están los dólmenes, los menhires, cuando investigaron los de historia, Blas Cortina, todos estos. Entonces ahí había y están allí los túmulos, piedras plantadas, que eran los monumentos que levantaban los cultos megalíticos, los megalitos. Pero se ve que si no los fitos, campa Los Fitos, no gustó a mucha gente, y estos cuando van de Folixa efectivamente lo que hicieron fue decir, estoy un prau con chagüezos, porque los chagüezos son lavajos, es decir, los chagonachos que dicen los de Occidente, lagos pequeños lagos, y hoy día efectivamente ya se generalizó y queda... Porque el nombre de campa Los Fitos, ¿dónde venía? Oficial. Los Fitos es de fictum, piedra plantada. La anécdota mayor sería el propio origen de la fiesta al Cordero, que lle de los emigrantes, lo que son las cosas. Los emigrantes trixeron y llevaron muchas culturas siempre, y cuando emigraron de aquí ya en el siglo XIX a Argentina, a La Pampa, fueron algunos, por ejemplo, de los pontones del Valle de Huerna, y se dedicaron al ganado, cría de ganado, a las ovejas. Sí. Entonces allí llevábase mucho la técnica de asar corderos a estaca, porque aquí eso era para ricos, los probes no asaban. Cuando volvieron ya un poco de indianos, ya venían un poco ricos y permitíanse el lujo de vez en cuando de asar un cordero a estaca. Empezó a extenderse a las fiestas, a las familias y tal, y eso llevóse al prau Chagüezos. Allá por los años 60 inauguraron una cabana
estos de Ampere, y entonces dije, vamos a hacer un cordero a estaca. Hasta vino el padre Ángel, creo, el padre Ángel de la Cruz de los Ángeles, creo que trajo un campamento ahí una vez. Por lo tanto, el cordero a estaca y una cosa que trajeron los emigrantes que marcharon de aquí, como tantas cosas, traen efectivamente intercambio de culturas muy interesantes los emigrantes. Inmigrantes y emigrantes, lo mismo. Estamos en Prado Chagüezos y vamos de folicia en folicia. En un punto concreto del Prado Chagüezos y es donde se establece el centro de operaciones de la organización y donde se venden los tickets para que luego podáis coger el cordero. El equipo de Folicia en Folicia, que siguiendo la costumbre de este país gusta mucho de prevaricar, este año va a recibir el cordero gratis. ¿Digo bien? Dices bien. O sea que este hombre es cómplice de una pequeña corrupción que nos estamos permitiendo él y yo. Supongo que los fuerzas de orden público no se meterán con nosotros porque tú y es súper importante aquí, nosotros somos la televisión más importante de toda Asturias, mira bien lo que te digo. No, con vosotros no se van a meter, eso seguro. ¿Cuánto cobráis? Cobramos a 20 euros. ¿Incluye? Incluye lo que es el tupper para poder coger el cordero, el pan, la servilleta. Y después la ración calculamos a 1 kilo en fresco para hacer el cálculo, que después puede quedar en torno a 700, 750 gramos en cocinado. ¿Va con un bollupán? Va con un bollupán, con un tupper y con su servilleta. La bebida ya hay que ir al bar de la fiesta. Hay que ir al Chigre, pues por supuesto que sí, que estamos aquí para hacer negocio también, porque ¿salen les cuentes? Les cuentes nunca salen, los ayuntamientos al final siempre tienen que pagar, porque lleva muchos gastos, que si ambulancias, que si el equipo para después tener la prevención de incendios. La puesta a punto de la folicia. Claro. Los años que se suspende hay un acuerdo de que el carnicero coge los corderos otra vez, siempre que no se abra el camión frigorífico. Ahora sí que hay que pagar los gastos de los asadores, hay unos gastos mínimos de asadores o de la leña y cosas que claro que hay que pagar, claro, son gastos que ya están hechos. Como sabéis, soy Tommy el Indio y como sabéis, voy de folicia en folicia. Roberto, entiendo que esto de ser cronista oficial y como si fueres un reportero del 10 minutos o de Lola, que tienes que estar enterado de todos y cada uno de los cotilleos que acontecen en tu pueblo. No, de Lola no, más bien de algo más serio. Hubo gente ya en el Neolítico, están los dólmenes de la Cobertoria y por ahí más túmulos en Ventana y en más sitios, ¿no? Que demuestra que había gente ya antes, en la Edad de Bronce. Después hubo una serie de castros, que eran los pueblos antiguos que estaban ahí en las montañas, que hay bastantes de ellos catalogados por ahí. Y pues bueno, pasaron por aquí en teoría los visigodos, que dejaron unos restos, de un poco de cerámica en el Lindes y bueno, un poco más. Los romanos también estuvieron por aquí, pero tampoco apareció alguna moneda, pero no hay ninguna construcción, ninguna villa ni nada. O sea que por aquí había mucho monte y había mucho peligro. Yo creo que la gente... Los romanos aquí no pararon mucho. Hubo 2 invasiones de los musulmanes que entraron por aquí. Hubo una batalla cerca de Bárcena, por ahí, que en teoría cuenta la historia de Gadaxiara, que era un caudillo que con 3.000 caballeros intentó frenar a los moros, pero bueno, ellos en teoría eran muchos más y los derrotaron. ¿Y el nombre de Quirós, bien de esa familia tan importante que en el instituto de mi pueblo donde yo estudié, y la tu amiga Alma María, la que se saludamos los dos desde aquí, Alma, rezaba después de Dios la casa de Quirós, y esa familia la misma que da nombre a este concello? Hombre, en teoría hay varias tesis sobre el tema ese. Hablan de que eran los Bernaldo solo y al estar en Quirós cogieron lo de Quirós para significarse un poco más. Ajá. Otras cosas cuentan que hay una historia ahí antigua de un griego que viene aquí, porque dice que es una palabra griega, isquiros, que significa fuerte o tente fuerte. Y hablan de que vino una vez un guerrero a ayudar aquí a un rey de los asturianos, que se cayó el rey del caballo y el otro dijo Isquiros. Quirós era un concejo de Oispalía, pertenecía a la iglesia de Oviedo. Todas las rentas, todo lo administraban, era donde entran los Bernaldos de Quirós ahí a administrar el tema este. Entonces, cuando la batalla de Lepanto, el Papa le da a Felipe II los concejos de Oispalía que tiene en Asturias, se los da para agradecerle la ayuda para derrotar a los turcos en la batalla esa tan importante, ¿no? Entonces el rey, después de unos años, necesita plata por la conquista de América y todas esas cosas, entonces decide venderlo. Entonces lo saca a subasta, los vecinos... supongo que serían los ricos, porque la mayoría de los vecinos no podrían, pero bueno, hicieron una recaudación y compraron el concejo. Y al final se hicieron independientes por eso, compraron el... ¿Pero guardaron el nombre? Sí, el nombre se quedó como estaba, pero ellos cogieron y cambiaron cosas. Bárcena, pues antes era la Pola de Bárcena en vez de Bárcena, hubo alguna cosa que cambió, pero bueno, la mayoría de las cosas se quedó la gente del concejo, los ricos se quedaron al mando de los jueces y de las cárceles, estas cosas, pero bueno, el concejo se hizo independiente, pero con unas deudas que hubo que ir pagando con el tiempo. Te voy a contar una historia, que estaba un Bernaldo de Quirós ahí metido en la historia. Era un caballero que tenía 100 paladines, 100 soldados que llamaban.
Entonces de repente se encontró con un campamento moro de 100.000, o sea, la exageración ya terrorífica. 100.000 en Quirós no los puedes meter ahora ni aunque los aprietas muchos. Y el tema es que dice, ¿cómo voy a atacar el campamento este con 100 soldados nada más? Entonces cogió y empezó a bajar una ladera con los 100 soldados con las antorchas encendidas. Cuando llegaban cerca de los moros las apagaban y volvían a subir andando. Hicieron esa operación unas cuantas veces. Entonces los moros era de noche, pensaron que era un ejército impresionante y creo que hubo una carnicería bastante grande. Te puedo contar alguna cosa antigua, pero no sé. Cuenta. Por ejemplo, aquí mismo donde estamos en Santa Marina, estaba en un bar y se pusieron un poco calientes y tiraron un paisano al río. Y el paisano se ahogó. Pusiéronse calientes y tiraron a un paisano al río. Menos mal que no se pusieron violentos. Vengo de Oviedo y voy de folicia en folicia. ¿A quién asaría usted a la estaca? ¿A quién asaría a la estaca? Reflexiona. ¿Algún político? A los políticos. Asar a muchos, pero comer a ninguno. Al que el que sea culpable. A todas las personas indecentes. A Virginia. Simpática. Virginia, ¿a quién pondría usted a asar a la estaca? Va, Inés. No, tiene que ser otra persona, porque si no, no hacemos una cadena de asados. Al que sea culpable. El que sea culpable. Al inocente no. ¿Está mal dicho? Yo a nadie, me daría mucha pena. ¿Sí? Sí. Parece un acto inhumano. Me parece inhumano, sí. Incluso con los corderos. Incluso con los corderos. ¿No va a comer cordero? Un poquito, solo. O sea, que va a permitirse una licencia, una bula. Pero un poquito solo. Sí. ¿Qué queremos decir cuando decimos que miramos algo con huellos de cordero degollado? Con ternura. ¿Quieres asarlo a la estaca él? Pero definiste ahora como un paisano con ternura, ahí lo tenéis, casi 2 metros de paisano, curioso para poner tierras al su nombre, auténtico paisano asturiano. Pues no sé, a alguien que está mintiendo y tiene miedo. ¿Puede enseñarnos los ojos? Vale. Ay, no lo sé. Déjame hacerte una foto, porfa. ¿Me dejas? Esos son ojos de cordero degollado. ¿Prefiere usted el olor a cordero asado o a Chanel número 5? Yo con la fama que tengo ahora mismo, lo que sea, acepto lo que sea. ¿Cordero o Chanel número 5? Yo ahora mismo cordero. Pero dijo que aceptaba lo que sea. El olor dices. Sí. Hombre, el Chanel número 5 no lo capto yo ahora mismo como es, pero el olor a cordero, perfecto. Me gusta mucho el cordero. ¿Prefiere el olor del cordero asado o el del Chanel número 5? Pues depende para qué. Cardín, ¿a quién asarías tú a la estaca? Yo a la moza esta. A esa mocina. Lucía, ven acá. Que diga Lucía, no me acuerdo bien cómo se llama. Ahí lo tienes, a la primera. Araceli. ¿Llamaste Lucía y era Araceli? ¿Qué más da? Y es lo mismo. ¿Que quién comería? Digo que a ti, cariño. Seguramente habrán escuchado ustedes en misa la liturgia que di Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Pero, ¿preguntáronse ustedes qué pecado quitarían ustedes del mundo? Los capitales, los primeros. La soberbia. La envidia. La soberbia y la envidia. Yo la avaricia. Yo la sardina, que es tan mala. Es el pescado que quitaría del mundo. La avaricia también. La avaricia también. El egoísmo. A los políticos ladrones. El beber. La sidrina. No quitaría ningún pecado, sin pecado sería muy aburrido. Somos de la Felguera y vamos de folicia en folicia. Y lleguemos al punto en que están los González. ¿En qué punto estamos ahora? ¿Tapa comelo? Falta y sobre 1 hora más o menos. Y va pingando y va despegando la carne de los huesos y ya vas viendo que va... ¿Qué temperatura alcanza esto? Qué sé yo, esos grados. Que sé yo lo que alcanzará. Pero mucho, hay un rato ahí no aguantas. ¿Y vosotros que entráis, salís? Claro, hay que entrar y salir y hacer como tú, que a poco echar agua a la cara. Sí, va cogiendo ese callo. Claro. O sea que al final hícelo bien, y es lo que se fa, y echar agua a la cara. Mira bueno, y quitar un poco la chaqueta, que tendrás calor también. ¿Okay? Hombre, yo entiendo que ustedes... Oye, el uniforme de trabajo. Y el uniforme de trabajo. No pides a un minero que quite el mono, aunque pueda entrar despechugado a la mina. Las cosas son así, hay que tener un rigor, y está claro que en este programa tenemoslo. José Manuel también ye González, de fecho ye de la familia de los de al lado, pero ¿tenéis buena relación? Sí, muy ¿Esto buena, no es una escisión independentista por tu parte? Para nada. Y es, sin embargo, asado de autor. De hecho, cocinábamos juntos. Antes, cuando teníamos más espacio, había más corderos. Sí. Hicimos un año juntos 44. Porque ahora tenéis un cupo, 5 corderos por asador, ¿verdad? Sí, se redujo mucho. Antes en esta fiesta hacíamos hasta 13 cada asador. Sí. Y llegamos a ser 13 asadores.
O sea, que era una barbaridad la de carne que se hacía aquí. ¿Qué es mejor? Que tengas más corderos al tu cargo, menos corderos al tu cargo, da igual. Quiero decir, a la hora de que quede rico, ¿y es mejor hacer un cordero o es mejor hacer 3 corderos? Hombre, puesto a hacer corderos, en el momento que tienes 4 o 5, te da igual hacer 5 que hacer 16. Sé de buena tinta que tienes un ayudante argentino. Bueno, asturiano, pero que se crió en Argentina. ¿Tráete algún secreto cuando ellos son tan buenos asadores? Bueno, hicimos algunos cambios en el chimichurri, porque bueno, como todos tenemos nuestro secreto con la salsa, yo tenía la mía y desde que trabajo con él, que hace como 13 años sobre que trabajamos juntos, hicimos algunas correcciones en la salsa, él traía la salsa de allí. Entonces, bueno, yo mantengo la mía, pero para cuando venimos a cocinar estas cosas, pues metimos algunos cambios. ¿Por qué tu cordero está mejor que los demás? Pues supongo que por tradición. Tienes tus secretillos de cocinero, pero el secreto de esto es la paciencia. El y José Luis García, el último de los asadores que acabamos de atopar. Bueno, último el primero, porque si vienes de abajo de la carretera y el primero que atopes. José Luis, ¿está ahí en una posición privilegiada? Sí. ¿Cuántos años hay que vienes aquí a asar corderos? Yo 10 años. Mi truco, bueno, pues mi truco el tiempo bastante. Y luego, bueno, principalmente yo cuando eso, el adobo. ¿El adobo? Sí. ¿Tú adobeslo antes de asarlo? Yo sí. Por ejemplo, cuando los hago para mí, adobos el día antes. Así no se puede hacer porque ya te los traen... Vienen de otro yao, claro. Exactamente. Y bueno, nada, eso no te... Para el tiempo de asar y todo eso no te perjudica nada. ¿Cada cuánto giráis los corderos? Eso hay que ir viéndolo. Eso hay que ir viéndolo según se va haciendo el cordero y dando la vuelta al cordero según se va haciendo. Otros, aquí por ejemplo, unos van asando primero, otros después, porque depende de la posición que tenga el cordero, depende del aire como venga y todo eso. Entonces hay que ir controlando uno por uno y dándoles vueltas según van cogiendo color y haciéndose. ¿Raín por fuera y jugoso por dentro? Efectivamente, claro, tomate muy pasado tampoco. Ahí lo tienes, las cosas más ricas son tus raínes por fuera y jugosas por dentro. Ven y paézmelo a mí o ahora mismo calienta más que en antes. Parece que calienta más que en antes. ¿Y eso por qué? ¿Por el sol o por el sol y por el fuego, que estamos entre el sol y el fuego? De acuerdo. Mi pregunta era si el fuego, a medida que va pasando el asau, que van pasando las horas, va cogiendo más fuerza. Por supuesto. ¿Cada vez más potente? Tienes que mantenerlo, que sea potente para que hagan los corderos. ¿Cuál es tu secreto? Tener paciencia con los corderos. Tener paciencia, porque el que asa los corderos y el fuego. El asador que tiene que tener cuidado y que nunca haga y mantener el fuego. Y pídeme el departamento de producción que te pregunte una cosa que me llama mucho la atención porque no sé qué tiene que ver uno con otro. ¿Cuántos pares de madreñes ficisti asando corderos? Hoy 3 pares. Y dijéronme que me les vas a ensayar. ¿Qué vas, por ahí es el coche? No, tengo los en bolso. Mira pa' aquí. Pero tengo los más grandes que esos. ¿También les haces de verdad? Sí. En vez de llaverín. Sí. Pero mira, los más grandes que tengo son estos. La madreñina, ahí la tienes. Somos de Quirós y vamos de Folixa en Folixa. Santa Cristina de Lena fue declarada Monumento Histórico Artístico en el año 1885. 100 años más tarde, la UNESCO declaróla Patrimonio de la Humanidad. Y más yo todavía, José Luis García sacóla en la so película El Abuelo, asina que famosa y bastante, y bien que lo merece. Como veis, está estupendamente conservada. Probablemente es ella por la labor incansable de María Inés, la guardesa. Hay horarios, hay de 11 a 1 y de 4:30 a 6:30. ¿Qué tipo de visitantes? ¿Asturianos, españoles, foriatos? Asturianos casi los menos, pero de toda Europa, de extranjeros y de la península. María Inés, esto ya del año 852, del periodo de Ramiro I, creo. Bueno, de la época ramirense. Dicen que es más bien del hijo de Ramiro, Ordoño I, pero los parecidos como son a Santa María Naranco, San Miguel de Lillo, toda la arquitectura, la decoración, y dicen que es de la época ramirense. Lo que pasa es que esta no tiene documentación. María Inés, tú que conoces bien a fondo, ¿qué es lo que destacarías al público? El iconostasis, que es lo más importante de Santa Cristina, porque ninguna de las prerrománicas lo obtiene, que era lo que separaba lo sagrado de los fieles de influencia bizantina, que había momentos del culto que solamente se oía el culto, no se veía, que de ahí viene el decir oír misa, como los ortodoxos, que ahora lo conservan los ortodoxos. Esa doble, triple arquería que hay separando el presbiterio de los fieles. Y elevado. También es única por lo elevado, sí, que las demás son todas planta basilical, son al mismo nivel y tienen cabecera tripartita. Ya es diferente, aunque se parezca a la arquitectura y decoración de Santa María Naranco. Y especialina. Es especial, porque no tiene solamente una capilla, aunque indica las 3, la Santísima Trinidad, y es elevada, no tiene cruz latina, tiene como una planta de cruz griega,
es diferente a las demás. Santa Cristina, la imagen de Santa Cristina fue colocada aquí en el siglo XVIII, a principios. Anterior no se sabe quién estaba dedicada. Dicen que en la monarquía asturiana lo que no ponían era imágenes, más bien era la cruz, a la Santa Cruz. Entonces dicen que igual no había imágenes. Y Santa Cristina, la historia de ella es italiana. Fue mártir en el siglo V, que el padre era pagano, ella quería ser católica y la quemó. Y como no moría, que la mató con flechas, que es la patrona de los arqueros. Un secretín muy guapo de Asturias está escondido aquí, a 2 kilómetros de la Pola. Y la que abre el joyero y esta mujer, María Inés, que además sabe la de mi madre. Somos Guillermo y Mariano. Y vamos de folicia en folicia. Por todos los lados. Eso es. El leitmotiv para los de la LOGSE, el último fin de la fiesta del Prau Chagüezos, y el cordero a la estaca. Pero no solo de cordero a la estaca vive el hombre. En el restaurante El Texo de Bárcena, Quirós, vamos a descubrir que el cordero puede hacerse de otras muchas maneras. ¿Cómo lo preparáis? Pues el cordero casi siempre es al horno y el cabrito guisado. Si una ama de casa no puede en su piso de protección oficial clavar un palo, poner un cordero y asarlo durante un día entero porque no tiene tiempo, porque tiene que ir a recoger a los chiquillos, probablemente al ambulatorio y un montón de cosas más, ¿cómo y aconsejes tú que faga el cordero para que quede paicío, así churruscadino y con la grasa? Pues al horno. Si quieres churruscaín y con así, al horno. Y yo imagino que los tiempos de cocción serán un poco más pequeños que cuando lo faes a la estaca. Por ejemplo, el cordero, ¿cuánto tiempo tenemos que hacerlo al horno? Hombre, si es tiernín, con 1 hora tranquilamente. Y ahora la última pregunta, la del millón. ¿Por qué cree usted que decimos siempre vamos a comer cordero cuando a lo mejor estamos comiendo una ovella pequeña y decimos vamos a comer cabrito cuando a lo mejor lleva una cabrita? No, ¿saben igual? La hembra da menos sabor, menos. Si es el animal adulto ya, las hembras siempre dan menos sabor a la carne. Somos Avilés y venimos de folicia en folicia. Cuando yo era yo guaje, decía mi pa, cagón Ros, vives como un cura. Bueno, y sigue diciéndose. Pero viendo esta casa tan guapa y estos vistes que tienes, vives como un prejubilado. Bueno, vivo como un prejubilado del trabajo, ¿no? Que viven todos los prejubilados, ¿no? Yo ahora estoy jubilado, no estoy prejubilado. Yo quiero que me fales un pocuñín, porque supongo que la gente que originó la fiesta esta del cordero del Prau Chagüezos ya no están entre nosotros. ¿De qué recuerdes tú del origen y del por qué se empezó a montar esa fiesta? Pues mira, esa fiesta vino, todo esto es gracias a Pín Pérez, José Manuel Pérez. Fue el pionero, fue el artífice de la cabaña. Hacia el año 64, 63 se empezó a hacer y ahí ayudaba a todo el mundo. Y él sacaba el dinero donde podía. Cuando no lo ponía él, seguro que lo ponía de su vez. Y el día que se inauguró la cabaña, pues invitó a cordero, a todos los que fueron a la inauguración. Este paisano sabe tanto que podría estar contándonos un día entero porque él es de un grupo de montaña que se llamen El Friñento. El que quería hacer deporte tenía que pertenecer al Frente Juventud. Nosotros andábamos escapados de casa porque las ideas eran de otra manera y bueno, pues y así empezó y de ahí salía algo de dinero para la cabaña porque Pin nos hacía unos presupuestos como que íbamos a subir a Peñauviña, porque ir a Peñauviña eran 2 días de aquella, entonces hacía un presupuesto y la hoja aquella de Oviedo pues les daba un dinero para que fuéramos. Entonces ese dinero no se usaba para eso, se usaba para comprar cemento, se usaba para hacer allí la cabaña. Y era un modo de picaresca. Exactamente. Al año siguiente, después de ese cordero, ya era alcalde de Tomillo, Audencio Tomillo Montes, ya era alcalde de Lena en el 66 o así. El 67 me parece que fue el primer año, ya era alcalde de Gaudencio Tomillo. Entonces, con motivo de arreglar esta carretera, yo me acuerdo de aquello, porque yo andaba todo el día con ellos, para acá y para allá, lo que saltaba, había que comer y aquel hombre pues aquí invitó a aquel presidente o algo de la diputación o lo que mandaba en el gobierno de aquella y lo invitó a la fiesta, lo invitó a aquellos corderos y ya empezó ahí a todo a montarse a raíz de aquel año. Antes salíamos de aquí y íbamos acuérdame que en una tienda en la Pola de ultramarinos que había de todo, comprábamos ahí los garrafones de coñac, de anís, vino. Me acuerdo que había uno en Pamplona que nos traía pacharán y bueno, pues para ahí íbamos, la juventud. No íbamos el viernes porque los sábados se trabajaba, ¿no? Pero los sábados a la tarde, pues para arriba todo el mundo andando. Hubo campamentos
campamentos, hubo campamentos de montaña arriba, en Yagüezos, hubo de todo. Es una fiesta, quitando la flor para mí, la fiesta de la flor, que es la más guapa que hay, es lo mejor que se hizo ahora. Somos de Afganistán y venimos de Folicia a Folicia. ¿Cómo estás más a gusto? Dilo. Tírome más bien a, vamos, donde hay mujeres que a los hombres y tal, y eso, y yo como digo, soy feliz en ellas, aunque me riñan, porque tengo andado a lo mejor con el pan o lo que sea y tal. ¿Es panadero? Fui panadero 40 años y tal, y reñíanme en forma y tal, y eso, cago en 10, yo cuanto más me reñían, yo paime que las quería. Hay que reconocer, que cuando te riñen por algo será. Y ahora no, ya me atrevo a algo mejor, ya las miro de cara. Pero a veces a lo mejor tópome en la calle con algunas o lo que sea y tal, y mírolas así de reojo y tal. Pero me cago en la intención, revuelvo aquello para mirarla. Lo que haga falta, hasta que te dé la vista, como un depredador. Aunque la paga tenga pequeña, yo no soy tacaño, invítolas y de ellas aceptan, otras no. Bailes, que me está diciendo Martina, que bailes. Oño, bailar si no me dan las calabazas, claro que bailo, no, y bailo bien. Mira, no hinche por ninguna cosa, pero yo a mí mismo me da puro, y digo yo, pero ¿cómo esta chavalina, chavalas de 20 años o de 30 o lo que sea y tal, bailan conmigo sin reparo ninguno? Y después las viejas también, hombre, hay las que a veces por los calcaños, por darte alguna disculpa, ay no, aquello, sí, dame calabazas también, pero no, para andar sola en las fiestas o lo que sea, no tengo reparo ninguno, ni tengo miedo de ir solo a lo mejor y tal, y la que quiera bailar, baila, y la que no baila, yo me por salir por ahí y de eso, yo solo, pero menos mal que tenía miedo perderme, llevaba el número del hotel para si acaso me perdían, sí, y topéme con dos chavalas allí en la acera y tal, y digo yo, por decillos algo, y tal, y bueno, como decía Joaquín, vaya en Andalucía, qué mocinas y mujeres más majas ahí y tal. Sí, y dicen ellas, no somos de Andalucía, somos de León. Digo, donde quiera que seáis, me parecéis muy bien, y tal, y eso y tal. Después hacía mucho calor y invitélas a tomar algo, oye, y tal. Y aceptaron, y ala. Y dice, oye, si quisieras, hacia las 11 estamos todos los días por aquí. Digo, también como lo pasé y con vosotras toda la tarde, ¿cómo no voy a venir? Hombre. Dijéronme hacia las 11 y yo a las 10:30 ya estaba. Ya estabas allí, pues. Sí. Ya estabas allí como un reloj. Y todos los días, pero vaya listas que son las mujeres y tal. Pero vágamos bien, Me cago en una marcelina. Y un día, la mala suerte, hablamos de las pagas con ella. Yo dije que ella era de autónomos, tenía lo de la viudez y tal y eso, pero ella, pensando que yo era un minero, un retirado de esos de 300 o 400 de la mina, yo al decirle que ahí metí yo la pata, decir que ella a tono ella se conozca su modo de noche, tan oscura, tan desaborida, cago en Dios, yo nada más no me atreví ni a darles, ni ellas tampoco, y tal. Y entonces nada más me acerqué a ella y dije yo, oye, tú estás mala. Y dice ella, no, digo, mejor. Claro, al ver que no eras de muchas perras, tal, y eso y tal. Entonces, ¿qué te dices, maja? Que la tienes pequeña. Y entonces yo miré así para abajo y tal, y te dice ella, no es eso. Entonces, ¿qué ye, maja? La paga, que tienes pequeña, la paga. Y digo, coño, esto ya es farina de tricostal. Claro. En 5 temporadas de este programa no creo haber oído una narración tan espeluznante, tan riquísima en conceptos, tan asturiana, porque de verdad te digo que hay palabras que solo tan, yo creo que en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, y sobre todo tan apasionante, tan guapa. Muchísimas gracias. El Huelu del Aramo 2015. ¿Qué pasa? Que estamos en el año 2016. Oye, mira que te digo, ¿qué tienes prisa? No.
No, si no marcho. Estoy afalagándote. Y es que, ay, qué manos calientes tienes. Yo tengo las frías, bueno, pero el corazón caliente. Decídelo, tienes la pequeña y tienes la fría y es un desastre paisano. Por eso me rechazas. Cajón la ley. Tienes una cinturina que anoche te la medí, con 1/4 de cinta, 14 vueltas te di. Y en el lavadero te he visto lavar y me pareciste sirena del mar. Tienes unos ojos, nena, como ruedas de molino, que muelen los corazones como granillos de trigo. Ole mi nena, ole mi encanto, y alargañosa, por ir contigo, morena, perdí la rosa, perdí el clavel, por ir contigo, morena, y a Santander. Debajo del alto pino tiene mi novia la cama. He de quererte, he de adorarte, y aunque no tenga mi vida pan para darte, pan para comer, he de quererte mi vida para mujer. Ahí tienes, ganaste la afición del respetable, José Antonio. Un placer muy grande. Enhorabuena por premio. Mereces todos los que te dean. Estamos en el Cordero y vamos de folicia en folicia. ¡Anuski! En el concello de Quirós hay un montón de cosas guapes bien preservadas, como son la Sierra del Aramo, el desfiladero de Les Llanes, el parque de Les Ubiñes, pero también hay un museo etnográfico que abrió sus puertas en el 2010 y que, según tengo entendido, porque yo nunca tuve aquí, trata de preservar los usos y costumbres y la historia de los quirosanos. Por fuera y así como de la fuga de Logan mezclado con... no sabría decirte. Vamos a verlo por dentro, oye, que el exterior nunca se puede juzgar una cosa por la caja, ¿no? Este es un museo etnográfico, pero no al uso. ¿Por qué? Porque lo diferente de todo este museo es que está sobre una fábrica del siglo XIX. La otra parte es la etnográfica, la pura etnográfica, donde, bueno, más o menos está representado por una casona que no es casona propia de Quirós, sino que donde se amestaron varios tipos de construcciones populares de aquí del concejo, una escuela y luego este entorno que es una pasada. Las visitas guiadas solo se hacen para grupos concertados, entonces tienen que llamar primero y demás y luego ya sin ningún problema. Lo que ya el grupo, las personas por independiente, no, fan la visita ellos solos. Bueno, no obstante, ves que marcas un recorrido, que ya un poco el itinerario expositivo que se quiso hacer dentro de este museo, y ellos van siguiendo la línea, digamos. Y yo estoy oyendo que tenéis dentro una parte en la que ambientáis con sonidos reales, porque estoy oyendo como oír hablar una paisana, como dando un testimonio. Exacto. Una parte de ese es con piezas ya más de lo que podíamos considerar museo al uso convencional, ¿verdad? Aparte de estas cosas modernas como puede ser la ambientación sonora. Las piezas que tenéis dentro, ¿esto es original? ¿Son donaciones? ¿Compráisles? ¿O reproducciones? Son todo originales y, soy sincera, el 90% son donaciones. Y donaciones de la gente de Quirós. Date cuenta que esto empezó ya en el 96, en 1996. ¿El proyecto? El proyecto, este no. Este es el segundo proyecto. Hubo un anterior proyecto que empezó en el 96 y se abrió un museo pequeñín, más al uso, la verdad que precioso, y estaba ubicado en Bárcena. Ajá. ¿Qué pasa? Que bueno, la verdad que se quedó pequeño. La gente siguió participando, estaba muy orgulloso y está muy orgulloso de su museo, sigue participando con más fondos y luego había la oportunidad de recuperar esta maravilla que tenemos aquí. Por lo tanto, se volcó el museo de arriba en este nuevo espacio y con otra ambientación más siglo XXI también. Trasístenos aquí al sol porque la pieza que nos quieres enseñar del tu museo y esa foto de ahí. Primero porque es fascinante, es de las poquísimas que hay de cómo era la fábrica hacia más o menos 1917, cuando estaba en pleno funcionamiento. ¿Y un original esa foto o una réplica de un original? Esa es una réplica de un daguerrotipo.
El agarrotipo era un negativo de cristal. Luego, y espectacular porque no lo comenté, pero la fábrica cerró hacia 1920, justo después de que de acabar la Primera Guerra Mundial, que fue el momento en ese periodo de máxima producción de la fábrica. Claro. Justo, se precisaba, por desgracia, fierro para arriba. Porque claro, por aquí también pasaba el ferrocarril. Claro, es que era imagínate todo esto que había... que hacia 1920 aquí había unas 7.000 personas o más. Qué barbaridad. Ya en antes me despaché diciéndote que el exterior ya era feo, así que no te voy a preguntar por qué eso se decidió así. Pero la idea de que tuviera xunto la parte industrial como en un museo de etnografía, esto parece brillante. Dímonos cuenta que si había una parte industrial, también había una parte etnográfica de una sociedad preindustrial. Y eso es lo que demuestra la casa. Y esa casa por eso está aquí, porque esa sociedad preindustrial que sufrió unas transformaciones económicas, sociales, se importaron trabajadores de Europa y de nacionales, hubo un cambio absoluto, pero la gente no dejó de trabajar en su actividad principal, es decir, la ganadería. O sea, aquí estamos hablando de un obrero mixto y entonces por ese motivo se quiso, digamos, mimetizar, entre comillas, porque para las dos ilustrar partes. De verdad la vida de ese momento tenían que convivir. Efectivamente, es que convivieron. Es más, ahora siguen conviviendo aquí en Quirós. Somos los Cajiao y vamos de Folicia en Folicia. El galardón de la Abuela del Aramu 2016 recae en Ángeles, esta señora de 90 años que nació en el 26, pero que como veis está como una rosa. Enhorabuena, Ángeles. Muchas gracias. Estoy conforme como estoy. Sí. No hay mejor cosa que tener buen humor. Siéntome bien y orgullosa de estar aquí. Díxome un pajarín que al parecer tú creías que venías a otra cosa. Bueno, un poco engañada, pero bueno. De rapacina creciste en Piedracea, me dijiste. Ahora vivo en La Pola. No había fiestas como ahora, ni bailes. ¿Quién se acordaba de eso? ¿Qué eches de menos tú de cuando ya eras guaja? No, como ahora no, ya era primero. Primero ya era de otra manera. Pero bueno, mientras sea día mejor, todo va bueno. Yo tengo la sensación de que en antes los huelos y los pas tenían como una autoridad. Si había un filete grande y era para el huelo para el pa. Si había un huevo y era para el huevo para el pa. Y ahora parece que es para los críos. Y era para el que iba a trabajar. ¿Para el que iba a trabajar? Claro, donde había pasta primero para todo. Y ahora no te parece que se da a todos los críos que están sobreprotegidos. Están demasiado. Sí. Claro. Ahora son los que mandan. ¿Saliste de Folicia de moza? ¿Bailaste, cantaste y anduviste con hombres de moral desquivada? Bastante, pero sí bailaba, sí, gustábame. ¿Sacábente a bailar? Hombre, claro. Ah, bueno. En los años jóvenes, tomólo Dios. ¿Echaste mozo? Bueno, si cuadraba, sí, si no... ¿Dónde conociste a tu marido? En el pueblo. ¿De Folicia o era alguien del pueblo? No, y era del pueblo. ¿Pidió la mano a topá? Hombre, claro. ¿Sí? ¿En serio? ¿Facías eso? ¿Estás tomándome el pelo? ¿Facías eso de pedir la mano al pa? No hacía nada más ser como tenía que ser. ¿Habías subido tú en Antes Ángeles a esta fiesta del Cordirú? Nunca. ¿Nunca? ¿Y la primera vez? Por aquí pasé una vez tan sola buscando con otra moza una vaca. Suben ahora los coches porque hicieron esto, pero antes no. Y era monte todo. ¿Habías salido alguna vez en la tele? ¿Habías salido alguna vez en la tele? Ninguna, así que ya me puedes sacar preciosa. Pero tú eres guapa, mujer. Ya me aclaraste que tenías pretendientes. Tuve de todo. ¿Quisiste a tu marido? Claro. No ¿Quísotela a ti? No, él a mí también me querría, que el remedio tenía. Ah, que... Somos Pipo y vamos de Folicia en Folicia. Saúl Quiñones Tuñón y el director de la banda La Huestia o Huestia. Huestia. De Chena. Bienvenidos. Encantados. Pidieronme que tocara yo la gaita, pero ya dijimos que después de varias temporadas y mejor dejarlo a los profesionales. ¿Traéis algún repertorio especial? El que tenemos de siempre, para aquí temas tradicionales asturianos mezclados con algo también escocés, bretón, pero sobre todo aquí que es Folicia Prau, el repertorio tradicional asturiano, pasodobles, pasacalles, jotes, muñeires. Llamamos la atención, Saúl, que esta fiesta, como se celebra en un alto y da por un lado para un concello y por otro para otro, hay dos bandes. Exacto, estamos nosotros de Pola Chena y
luego también la banda gaitas de Quirós. Y para no coincidir, vais unos para un lado y otros para otro. El prau es grande, pero bueno, vamos cogiendo 4 o 5 zonas y vamos haciendo un poco circuito, tocando cada una en un lado para no taparnos y, oye, para llegar a toda la gente del prau, que se sienta un poquitín de música para todos. Cao bien con el repertorio que tiene él, oye, cada uno toca lo suyo y si tocamos la misma, pues mira, bienvenido sea. Venís en perfecto estado de revista y eso es algo que presta mucho, porque hoy está haciendo mucho calor, folixeros, y mantener el tipo cuesta más. ¿Tenéis algún modelo de verano o este y el de todo el año? Esto no, este y un castigo por el verano, no sé los de antes cómo se apañaban, pero tanto traje tradicional, queda muy guapo, pero ahora estamos mejor en bermudes y en camisina. Y a nivel técnico, Saúl, tocar aquí en Riva, que estamos quisillo a 20.000 metros sobre el nivel del mar, ¿eso afecta? Entre la altura y la humedad, hoy la verdad tenemos un buen día de calor, tira un poquitín el aire, todavía se agradece, pero si hay calor solo, sin aire, aquí la palagaita todos los extremos son malos, tanto el frío, la humedad, el calor, entonces siempre una temperatura estable viene mucho mejor para la afinación, para que no tengan picos de suba la afinación o baje. E incluso aquí un problema también es la altura afecta mucho a los instrumentos y empieza el instrumento a desafinar un poquitín. Gaita, folixeros, a la gaita non presta ni mucho calor, ni mucho frío, ni muy húmedo, ni muy seco. Vamos, podemos decir que la gaita es como los asturianos, repugnante. Por eso nos define como pueblo. Por eso yo me llama mucho la atención cuando hay gente que siente la gaita y que dice que revienta la cabeza porque lle como un cordero, como si oyera gritar a un cordero degollado. Dillos algo a esa gente que evidentemente no saben de qué hablen. Bueno, pues un día como hoy, que coman mucho cordero y que sientan la gaita y que disfruten. Dijimos que había 2 bandes de gaites, pues esta es la banda de Quirós y lidérala este rapaz tan mozo, Luis. Muchas gracias por recibirnos. Dimos el nombre de la tu banda, nombre y apellido. Teixo Manolo Quirós. Manolo Quirós fue el fundador de la banda de gaitas y uno de los, los gaiteros que estuvo recuperando la gaita en un momento que estaba más de declive, mezclándola con otros instrumentos como teclados. ¿Y era quirosano? Era quirosano, de Ricabo. Somos un grupo bastante heterogéneo porque las edades, bueno, pues como ves hay gente mayor, gente muy joven, que somos alumnos de Alberto Varillas y de Gustavo Eguren, que dan clase en la Escuela de Música de Bárcena. ¿Y cumplís? 20 años. ¿Y el vuestro aniversario? Y el nuestro aniversario. ¿Celebráislo con esta folixa? Sí, vamos a sacar, pues dentro de una semana, 2 semanas, sacamos un disco que estuvimos preparando este verano. Ajá. Y va a ver la luz, eso, en breves. No, dames y caballeros, no nos van a ver comer el cordero. El cordero quedó mamífero y la relación que hubo entre él y el equipo de Folixa en Folixa y todos los que vinimos a la fiesta del Prau Chagüezos, creo que no lle apta para las sensibilidades y edades del público que ve este programa. Fue algo muy carnal entre nosotros. Así que, si me permiten, ahora vamos a echar un pigacín. Estamos en el cordero y vamos de Folixa en Folixa. Apáguense les fogueres y ya nun huele a cordero. El prau queda vacío y nos, con pesar, como siempre, abandonamos los concellos de Lena
y de Quirós, esta vez con el estómago bien lleno, bien saciado de comida y de conocimiento. Y recuerdo al amable Aníbal Lecter cuando decía aquella frase a la detective: no se preocupe, Clarice, no pienso comérmela. El mundo es mucho más interesante con usted. Como Asturias, ella es mucho más interesante por sus folies. Y bueno, el mundo en general, que el mundo es más interesante porque Asturias está en él. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Canta, canta, que para quitarte a ti los pecados no hay corderos bastante en el prado, ¿viste? Mi madre. Danos la paz.